Venga, pues empezamos. Buenos días. Me está diciendo el sistema que tengo una conexión lenta, pero Bienvenidos a este café. Empezamos otra vez. Yo te veo bien, Leandro. Aquí estamos intentando repetir lo que iniciamos la semana pasada. Es más, lo que ya ocurrió la semana pasada porque tú nos compartiste con nosotros muchas cosas, pero fue más bien un monólogo y menos un café. Entonces, hemos decidido repetir este café y hemos decidido que merecía la pena por varias cosas, por lo que se hubiese podido quedar en el tintero, por lo que no habíamos podido compartir y porque además el tema es realmente interesante y porque nos seguís comentando que este es un asunto que preocupa mucho a las organizaciones, ¿no? Entonces, como sabéis, nuestros cafés virtuales que podéis seguir en la Academia Boost, en boostpeople.es, en nuestras redes sociales y que vamos compartiendo luego las grabaciones según nos vamos realizando, siempre se trata de buscar qué temas la organización tiene que intentar revisar o mejorar en estas circunstancias tan especiales que estamos viviendo, ¿no? Entonces, uno de esos temas, sin duda, son los equipos comerciales. Y los equipos comerciales, obviamente, están sufriendo porque las organizaciones, desde un punto de vista de cuál es la economía o la ausencia de actividad en la economía, pues está sufriendo. Pero la pregunta que nos hacen, y con lo que me gustaría empezar, es cómo una organización es capaz de distinguir hasta qué punto sus resultados de ventas han bajado porque la situación ahí fuera se ha complicado, es decir, factores puramente de mercado y económico, y hasta qué punto es porque no está haciendo todo lo que podría hacer o todo bien en función de cuál es la nueva realidad, ¿no? Entonces, Leandro de Gabriel, la persona con la que empecé estos cafés hace, pues ya nos vamos aproximando a un año, ¿no? Ha sido director comercial del Grupo International durante bastantes años y es ahora mismo el director general. Leandro, buenos días. muy buenos días, Alfonso. ¿Te Encantado de atreves estar por aquí todavía a otra venir a vez. tomarte un café conmigo después de que te dejase en la estacada el jueves pasado? Me dejaste plantado, pero salimos de ello como pudimos, ¿no? Pero aquí estamos para repetirlo. Venga, pues para Encantado. compartir algunas otras cosas. Eh, Cuéntanos, ¿cómo es esa actividad de ventas? ¿Cómo ha cambiado? Y cómo una empresa puede, los que nos están escuchando, los que nos escucharán en diferido, saber si están adaptándose bien a la nueva realidad de ventas que vemos que funciona ahí fuera. Bueno, el cambio ha sido radical, es obvio, ¿no? Pero sí que es verdad que hay algunos que han sabido reaccionar a tiempo y sí que hay otros, entre los cuales tengo amigos y algunos clientes, bueno, que se han quedado en estado de shock sin saber muy bien qué hacer, ¿no? Si nos remontamos al año pasado, a marzo de 2020, bueno, el mercado se contrae, tenemos por todos nuestros resultados, hay un cambio profundo y radical, ¿no? De un día al otro el mundo cambia. Yo recuerdo salir huyendo de Lérida un 14 de marzo sin saber muy bien por qué, porque resulta que parecía que nos iban a encerrar allí. Bueno, era todo una situación tan sumamente extraña, ¿no? Que no Sí, sabíamos muy bien qué iba a pasar, ¿no? Pero es que luego además ahí nos vino ese shock que nos hizo vivir una desmotivación absoluta, encontrarnos entre cuatro paredes dentro de algunos roles, como es el de las ventas, que no siempre se había dado entre cuatro paredes, sino que la costumbre y el día a día era completamente radical. Bien sabes, y para muestra un botón, cuál era mi vida, ¿no? Que me sí. pasaba prácticamente 3 de 7 noches fuera. Y bueno, yo en aquel momento dependía mucho bueno, del face to face presencial, ¿no? Entonces, Totalmente. Sí, como podrás imaginar, cuando después del 14 del 3 llego a mi casa y estoy ahí el 16, recuerdo perfectamente dónde estaba y cómo fue esta reflexión bueno, que he venido a desgranar un poco en este café. Y bueno, hice una reflexión desde dos perspectivas fundamentales. Me vi entre esas cuatro paredes, vi un renting en el garaje que no iba a poder ser muy rentabilizado, ¿no? Y partí de las dificultades profesionales que se me daban en ese momento o la realidad que tenía a 16 de marzo. vale. Primera y más fundamental, pues ya sabes, cero viajes. Cero viajes. Estar fuera a todas horas a cero viajes. Se empieza a hablar rápidamente de ERTES, de situaciones complicadas, de paralización de industrias,
se empieza a escuchar de muchos de mis clientes pues muchas cosas. Además de eso, yo empiezo a temer pues, por cancelaciones de proyectos que teníamos en marcha, tanto de consultoría de recursos humanos que estabas liderando tú, recordarás algunos casos que estábamos a Sí. medias de proyectos europeos, algún proyecto incluso más ambicioso que nos afectó muy directamente, ¿no? Y bueno, luego, lógicamente, los objetivos. Yo era en parte en aquel momento responsable de la cuenta de resultados de la compañía porque era el responsable de atraer negocio y en ese momento digo, aquí algo tenemos que hacer, ¿no? Pero es que ya cuando profundicé también un poco en la parte personal y cómo eso a mí me afectaba, esta combinación me llevó a una serie de conclusiones que ahora os cuento. Y que, bueno, ya he compartido contigo, las conoces bien, pero todos los que nos estáis acompañando hoy, que muchas gracias por estar hoy aquí, algunos incluso de nuevo, eh, muchos también conocéis estas circunstancias, pero yo hoy quiero compartirlas con vosotros, aunque hay rostros que no conozco o nombres que no conozco, y ya entramos un poco en la parte más personal de mi figura, ¿no? La Sí. parte profesional más o menos la conocéis, pero ahí se dieron 4 circunstancias fundamentales. Una era pues una madre de 87 años en una casa sola, a 200 y pico kilómetros de donde yo estoy, y con hijos alrededor, pero que a priori no recomendaban ver, ¿no? Por otra parte, me casaba en junio. Entonces, en aquel momento ya llegaron las invitaciones ese día 16 a casa para ser repartidas. Entonces, ahí ya decimos, bueno, esto hay que cancelarlo, hay que retrasarlo, tal. Vamos por 3 cancelaciones. Sí. Tras eso también nos habíamos comprado una casa, nuestra primera casa, una obra nueva, está en construcción y claro que yo ya no se va a dar con lo que conlleva, ¿no? Quiebra además la constructora, aunque continúa la promotora y bueno, pues nos la van a entregar ahora cuando estaba estipulado que fuera en noviembre del año pasado, ¿no? Entonces, lo que eso lleva. Y luego, por otra parte, bueno, pues una de mis hermanas sufre una enfermedad justo en ese momento, la enfermedad que más surge en las familias, yo creo. Bueno, eso suma una serie de factores, ¿no? ¿Y ahí yo qué hago? Pues llegar a la conclusión de que no es el momento de vender, sino que es el momento más de estar cerca, ¿no? Es el momento de ayudar, que yo siempre defino la venta, y bien lo sabes porque además lo hacemos así a nivel compañía, bueno, que la venta para nosotros es ayudar, es estar cerca de las mentalidades o de las mentes de nuestros clientes teniendo en cuenta cuáles son los problemas en los que les podemos ayudar, ¿no? Porque Sí. al final eso es lo que de alguna manera nos da esa ventaja competitiva bueno, que es sincera, porque el acercamiento que tenemos con nuestros clientes es muy sincero y muy cercano, pero realmente llegar a esa conclusión no es fácil, ¿no? El traspasar a la faceta personal. Y bueno, también a nivel compañía, de forma un poco más genérica y dentro de este paraguas de la ayuda, digamos, lanzamos dos iniciativas. Una que hicimos juntos, Alfonso, que fue el empezar con esos, al En estos principio, cafés. webinars. Sí, Sí. exacto. Al principio esos webinars que luego derivaron Sí. en cafés. Webinars muy específicos sobre la situación Eso es. sorprendente, extraordinaria que todos estábamos viviendo y cómo reaccionar como personas y como organizaciones a un cambio tan grande. Que, por cierto, hago un paréntesis aquí para recordar lo que me han dicho varias personas con las que tengo contacto, algunos clientes y algunos simplemente, por llamarlos de alguna forma, seguidores o adeptos, ¿no? Que me dicen que siempre recordarán una frase que tú dijiste, que además hace mención a algo que recordarían los empleados que hubiéramos hecho por ellos durante la pandemia, ¿no? Tú decías, has hecho algo que recordarán para siempre. Has estado lo suficientemente cerca como para que recuerden para siempre algo que hayas hecho. Pues eso me lo recuerdan constantemente. Por una parte, eso, los webinars y los cafés. Y por otra parte, bueno, teníamos experiencia en la selección de perfiles de sanidad, una experiencia previa. La estrategia cambió de la compañía y decidimos ir por otra vía, que va más en la línea de lo B2B y lo industrial. Pero decidimos lanzar una campaña y poner todos nuestros recursos a disposición de las compañías sanitarias, tanto públicas, organizaciones públicas como privadas, y lanzamos la campaña Buscamos Héroes, que ahí pues toda la compañía se puso a trabajar para buscar médicos, enfermeras, celadores, no había suficiente personal y nosotros teníamos una base de datos muy importante y también contactos importantes y conseguimos poner en contacto con hospitales privados y públicos a más de 1000 profesionales de la salud, ¿no? Sí. Entonces, todo eso que lo hacíamos sin buscar nada a cambio. Alfonso. Sí.
Y de ahí, de tu caso personal, de la experiencia que nosotros compartimos y de lo que realmente hemos vivido, o sea, tú, Leandro, en primera persona y nosotros como organización, salen muchas cosas que, que yo quería hoy recalcar con respecto a la importancia de lo que es tener una buena fuerza de ventas en este 2021 y en lo que nos va a venir por delante. Ujú. Primera de ellas, hablamos de acción, es decir, tú, una vez que te replanteas dentro de ese shock de marzo, eh, ¿qué voy a hacer? ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿En qué se ha convertido este mundo? ¿Qué reconozco de lo que hay ahí fuera? Tenías perfectamente la excusa, que habría sido un gran error, pero es una excusa que se ha utilizado mucho, de la inacción. Es que fíjate la que está ahí montada. La inacción obviamente nunca nos lleva a nada. Y aquí es donde tenemos un elemento que ha ocurrido y que sé, porque nos lo transmitís en varios equipos de ventas. Es que todo eso no funciona, ahora mismo no puedo hacer lo que sí sé que funciona y por lo tanto me paro. Esto es un reto realmente grande, porque obviamente si algo sabemos es que esa inacción no nos va a llevar a aprovechar la oportunidad que tenemos ahí fuera. Entonces, punto número uno, acción. Punto número dos, aspecto humano, que lo acabas de comentar. Y hay varias cosas. Es decir, por un lado, tú empiezas este café contándonos cómo, desde un punto de vista profesional, pero también personal, te ves impactado por la situación. ¿Y qué ocurre? Que a buen seguro, cuando esto empiezas a compartirlo con la gente, cuando empiezas a buscar ese momento de contacto humano, te vas dando cuenta que no solo a ti, que realmente cosas de distintos tipos y demás, pero cosas nos pasaron a todos, porque este año ha sido un año muy, pero muy importante. Con lo cual, segundo aspecto, además de acción, llevarlo al aspecto humano. El aprovechar para tener un contacto aún más humano con aquellos con los que quizá ya lo teníamos o no lo teníamos lo suficiente. Y aspecto número tres de todo eso que me has dicho es creer en la importancia de establecer relaciones sinceras, relaciones productivas, ¿no? Es decir, que realmente estás hablando de que no es momento de vender nada, en el sentido de intentar colocar o intentar empujar las cosas, y menos demostrar desesperación, sino que es momento de creer, y esto tiene una parte también muy estratégica, que realmente las organizaciones que van a triunfar son las organizaciones que son capaces de establecer relaciones fuertes con las personas de otras organizaciones con las que queremos trabajar. En definitiva, es que es romper los tabúes que teníamos, ¿no? De que no podemos entrar en la parte personal, que fue algo que en la venta se trataba de evitar. Y sí que tener cierta intimidad, pero a lo mejor no invadir o no sobrepasar al terreno más familiar, ¿no? Pero realmente es que era necesario, porque era un simple en ocasiones, ¿cómo estás? No hacía falta nada más. No te estoy llamando para ver si me vas a dar negocio ni nada por el estilo, ¿no? Y hablabas también hace un momento que decías de la acción, Sí. que no era momento de la inacción, pero tampoco era el momento, si me permites, de la acción errónea, ¿no? Porque ha habido muchas compañías que, bueno, y me lo comentan clientes, que han sacado la escopeta porque había sectores que estaban bollantes en ese momento, como ha sido el gran consumo, por ejemplo. Luego también todo lo que tiene que ver con la cadena de valor del gran consumo ha sido muy bollante durante la crisis. Pero claro, si tú no has tenido relación durante mucho tiempo con esa persona y justo le escribes o le llamas durante la crisis, también es un problema, ¿no? Entonces, yo en base a toda esta reflexión y a los puntos fundamentales que tú acabas de comentar, establecí un plan. Porque, porque vuelvo a lo de siempre, que la venta no es ningún arte de ciencia infusa, ni es un don que te dan al nacer, ni nada por el estilo, sino que es una ciencia que tiene unos procesos y que tiene unos procedimientos y que tiene una estructura y que si no tiene las patas muy cortas. Si no hay, Sí. rompemos entre relaciones del corto plazo, relaciones de largo plazo duraderas, ¿no? Mi plan pasó, lo he resumido mucho, pero mi plan pasó por cuatro patas. Una que fue segmentar a mis clientes por grado de cercanía. Me quedé con 112 clientes o casi clientes. Sí, esa fue la reflexión, que tenía un grado de cercanía X. Luego establecí un sistema de trabajo que incluía, lógicamente, un CRM, ese es el cerebro de cualquier vendedor, ¿no? Pero es que luego, además de todo eso,
es importante cuando te aproximas a alguien tener toda la información posible. Es lo que yo llamo mi CSI particular, porque y algunos clientes que están aquí dirán, ahora entiendo todo, ¿no? Pero lógicamente yo en el CRM no lo reflejo, pero sí que tengo una ficha de cada uno de mis clientes, pues en algunos casos sé mucho más de lo que en ocasiones pueden pensar, ¿no? Pero si alguien me dice que su hija se llama Lara, lo normal es que yo sepa, si me lo ha dicho ya, ha sido porque lo ha querido compartir conmigo, ¿no? Entonces mantengo ese dato, ¿no? Además de eso, lógicamente, conozco cuáles son sus gustos en cuanto a lo que comparten en sus redes sociales, en su LinkedIn, y conozco su rastro en Google, ¿no? Además de sus actividades como directores generales o directores de recursos humanos, en ocasiones tienen otras. Entonces, tengo un cliente, por ejemplo, que es un escritor excepcional, que ha publicado varios libros. Yo me entero cuando publica un libro y estoy cerca también. Y si puedo comprar el libro y leerlo, pues también, ¿no? Sí. Sí, sí. Es cierto lo que dices. Cuando alguien nos pregunta algo, esperamos que luego se acuerde de la respuesta que le hemos dado. Eso Esto es es. fundamental. Piensa mucho aquello que quieres preguntar, porque efectivamente lo que no puedes es ignorarlo. Lo que no se puede en la vida es no escuchar cuando preguntamos algo y lo que no se puede es luego ignorarlo. Entonces eso requiere una implicación, registrar las cosas y un no confiar solamente en nuestra memoria, por muy fresca que sea, y tener un sistema, ¿no? Entonces, tú traduces esa acción en un plan que tiene un sistema y que busca tener esas relaciones que sean sinceras, que sean a largo plazo, basadas también en ese sistema y en esa comunicación cercana y humana que vas adaptando a la situación actual, ¿no? Desde luego. Y además es que, Alfonso, yo confío muchísimo en que cuando no quieres vender es cuando vendes. Si es sincera, una relación humana, sincera, al final acaba viniendo. Hay un método detrás, lógicamente, pero bueno, el otro día hablábamos, ¿verdad?, con unos clientes para los que dimos unas formaciones. Hay para algunos sectores que el reto ha sido enorme, enorme, porque además era presencial 100% y en muchas ocasiones sin ni siquiera poder reservar esa cita, ¿no? Entonces, yo os quería hablar de los canales que yo he utilizado de comunicación y cómo he roto algunas barreras, Sí, pero sí que es verdad que hay para sectores que es especialmente complicado, como era este caso de llegar a un pasillo de un hospital. Imagínate ahora entrar en el pasillo de un hospital. Te detienen casi, ¿no? Entonces, esos canales de comunicación, yo lógicamente antes pues tenía un equipo de Inside Sales que yo tenía una vida muy cómoda, que me reservaban esas citas con potenciales clientes y con clientes. Yo tenía una agenda, yo me cogía el coche, me iba para allá, lo llevaba todo preparadísimo y tal. Y hablaba con ellos por teléfono, hablaba con ellos por email, pero he roto la barrera. Hice ese análisis dentro de la cercanía de con quién debo empezar a hablar por WhatsApp, ¿no? Porque sí. solamente quiero saber cómo están. Es que yo ahí no iba a vender nada ni esperaba vender absolutamente nada, ¿no? Entonces, todos esos canales es importante definirlos, ¿no? Yo antes no hacía una videollamada con un cliente en mi vida, nunca, jamás. Y ahora es muy habitual, ¿no? Y luego Totalmente. tenía, y luego tenía que revisar mis habilidades y competencias, porque independientemente de que yo las tenía muy afianzadas, había algunas que no valían o que valían menos y había en cambio otras que debía reforzar. Y esto es un capítulo aparte que creo que es importante hablar bueno, de estas competencias y habilidades que tuve que desarrollar, ¿no? De hecho, Sí, si puedes pasar a la siguiente slide, lo sí, sí. vamos De hecho, comentando. es que de nuevo me interesa mucho tu experiencia en primera persona, porque nos lleva de nuevo a entender un poco, ¿no? Es decir, primero, ¿cuáles son esas fobias? ¿Cuáles son esos miedos? ¿Cuáles son esas convicciones de que hay ciertas herramientas que no sirven, que hemos tenido que ir actualizando y hemos tenido que afrontar y cambiar? Porque las herramientas sirven y porque algunas cosas estaban más en nuestra cabeza y porque la vida y nuestros clientes y el día a día de los últimos 12 meses nos demuestran que las cosas han cambiado y mucho, ¿no? Y eso implica un elemento de adaptabilidad muy importante en cualquier profesional, incluido el profesional de ventas, ¿no? De hecho, es una de las competencias que más valoramos ahora mismo en selección y que más nos demandan nuestros clientes, porque es que ahora ya los planes a largo plazo, esos planes 2024, 20, 21, 25, ya no pueden ser así, ¿no? Nos tenemos que adaptar y yo también me he tenido que adaptar. Sí que es verdad que dentro de algunas cualidades que yo tengo, sí que soy una persona bastante innovadora
y para mí a lo mejor ha sido más sencillo. Sí que es verdad que hay personas que tienen una resistencia al cambio y que se sienten cómodos en una determinada zona de confort, y a mí sí que me gusta salir de ella, ¿no? Entonces, invito a todos vosotros, vamos, a que de alguna manera salgáis de eso, porque es que el modelo anterior es que no vale, y este modelo es perfectamente aplicable a todo. Esto no es solo de ventas, esto no es solo de ventas y facturación, esto tiene que ver con colaboradores, con cualquier colaborador que tengas. En la actualidad interfiere en este tipo de relaciones. Es decir, tus compañeros en el trabajo, cualquier stakeholder que tengas dentro de la compañía necesita que tengas todas estas habilidades. La empatía, ¿por qué? Porque si no te pones en mi situación, es imposible que me des una solución, porque no vas a ser capaz de profundizar lo suficiente en cómo yo pienso y no vas a ser capaz de ponerte en los escenarios que yo barajo, ¿no? Entonces, para mí eso es fundamental. El ser transparente en la medida de lo posible es muy importante, porque esa transparencia lo que provoca o lo que incide es en la confianza, es en que confíen en ti, porque estás revelando determinadas cosas, ¿no? Luego, la personalización, es que cada persona es una. No te vale lo mismo. El otro día comentábamos, ¿verdad? Que no te vale enviar un mensaje de Navidad en el que cambias el nombre y ya está, sino que, lógicamente, tienes que hacer un guiño en cuanto a los temas que te he ido comentando más personales, ¿no? Y no hacerlo Generosidad. solo en el mensaje de Navidad, por cierto. Eso es. Y a poder ser, o te adelantas o te atrasas, pero yo justo esas Sí. cosas así tan establecidas no me acaban de gustar. En cuanto a la generosidad, es que es todo sobre el cliente, es poco sobre ti, tienes que olvidar un poco, porque el ego meme en la venta no ayuda mucho, es más centrarte en el otro, ¿no? Nunca, nunca, nunca hablar de nuestra solución o nuestro producto, nunca, sino más bien del problema, del sufrimiento del cliente. Si nosotros somos capaces de detectar cuáles son los dolores, de alguna manera, por definirlo de una forma médica, tendremos la fórmula para darles esos medicamentos o darles esos antibióticos, ¿no? O darles diferentes insights. Por utilizar esa metáfora, vamos a salir de ahí, pero si tú sabes que tu cliente está sufriendo por algo y tú tienes el contacto que le va a resolver ese problema, yo creo que ese es el futuro, ¿no? de la venta, una venta más consultiva, más estratégica, en la que tienes acceso a múltiples herramientas que le facilitan en la medida de lo posible. Si tú eres capaz de cualificar lo que el cliente le pasa, eres capaz de cerrar todo eso, ¿no? Cero ego. Un vendedor tiene que tener ego, tiene que tener un ego importante, pero un ego bien llevado. En el momento en el que un cliente no te contesta 7 veces o 3 veces, o algo estás haciendo mal, o a lo mejor es que tienes que seguir de otra forma, o a lo mejor es que lo estás haciendo mal y tienes que hacerlo de otra forma, ¿no? Pero por eso esto que lo adopté de ti, que es la perseverancia humilde, el continuar, pero sin cabrearte ni nada, ¿no? Sino que esto no va sobre ti, va sobre él y por algo no te habrá contestado, ¿no? Y luego, no sé por qué no lo he puesto en mayúsculas, pero la disciplina. Cuando haces un plan, ese plan tiene que estar estructurado, tiene que tener un porqué y un cómo, y tiene que ser capaz de, lo que yo digo, yo siempre hablo de los planes máster, tiene que haber un plan máster por detrás que no se perciba que forma parte de un plan, pero que realmente hace que tengamos cierta estructura. Yo, para que os hagáis una idea, de esos 112 clientes hice un análisis muy profundo y establecí un plan de 2 semanas por 11 al día. Entonces, contactar a todos de una manera personalizada y creedme que parece poco, es que hablaste con 11 clientes cada día. Agotador, agotador. Yo al final del día no tenía vida ya, ¿sabes? Porque es que te pones, eres empático, eres transparente, personalizas, eres generoso, no hablas de tu solución, sino que hablas de algo personalizado para el cliente, dejas el ego aparte, eres perseverante pero humilde y eres disciplinado. Entonces, todo eso, créeme, Alfonso, que es apasionante, porque a mí me encanta, pero agota. Sí, sí, requiere esa energía, requiere esa motivación y requiere esa disciplina, sin lugar a dudas. Y además lo curioso de todas estas competencias que repasamos es que son el reflejo de que muchas cosas han cambiado en bastante poco tiempo. Es decir, antes la actitud del profesional de ventas
se aceptaba que fuese bastante poco transparente. No ya la de la empresa, sino la del propio profesional de ventas. Ellos hacen, van, vienen, saben sus cosas, organizan porque tienen esa capacidad y esa habilidad para entender al cliente y bueno, y los resultados llegan. ¿Qué hacen? Pues no está nada claro, ¿no? Y casi como que nos da igual. Luego hay un elemento segundo, que es la propia transparencia de la organización. Es decir, las organizaciones decíamos, bueno, nosotros ofrecemos un gran servicio en el mercado, cómo hacemos las cosas y demás, eso no es problema de nadie y cuanto menos contemos, mejor, que luego nos copia la competencia. Bueno, pues eso también ha cambiado radicalmente. Es decir, estamos hablando de que entendernos, de alguna manera poder relacionarnos o poder sentir que hay una conexión entre las organizaciones es fundamental. Luego hay una cuestión de, bueno, que salgan los números. A mí realmente lo que estés haciendo o cómo lo estés haciendo no me preocupa mucho. Bueno, pues esa disciplina a la hora de crear relaciones es absolutamente clave, ¿no? Y eso lleva a que con esos cambios tan rápidos hay muchas organizaciones que se han encontrado con ¿tengo realmente la forma de ir al mercado correcta desde un punto de vista de venta? Y tengo para ello al equipo y a las competencias necesarias para poder conseguirlo. Y hay mucha gente que nos cuenta, me da la sensación de que nos faltan cosas. ¿Qué hacemos para llevar al equipo, que obviamente tiene conocimiento, experiencias y muchas cosas muy válidas en la cartera, para llevarles hacia eso que estás tú ahora describiendo, esa forma realmente diferente de hacerlo? ¿Cómo pasamos, cómo transicionamos de uno a otro? Pues apasionándoles con un método. Lo que no se puede hacer es decir, a partir de ahora vamos a hacer las cosas de esta manera. Porque eso, si hay una resistencia al cambio, ahí vas a tener la mayor de todas, porque influyes en muchos factores. Influyes en que básicamente no ha sido la idea de ellos, ha sido una idea impuesta. Aquí hay que apasionar y hay que construir un método que funcione para cada organización, mancomunado de alguna manera, que todos hayan aportado su grano de arena y que hayan construido en ese sentido, ¿no? Pero lógicamente ha cambiado todo, ha cambiado la prospección, ha cambiado la negociación, han cambiado muchos factores muy determinantes de la venta. Y sí que es verdad que cada compañía es un ente único, pero totalmente, y también dependiendo de muchos factores, pero creo que todo lo que os he contado aplica a cualquier tipo de organización. De hecho, estamos haciendo esto en versión extendida en organizaciones que no tienen nada que ver unas con otras. Sí, y que nos demuestran que hay algo que es importante para esa transición y para esos equipos, que es el acompañamiento. Me da la sensación de que como son realmente muchos aspectos, es decir, primero, creencias personales. Segundo, traducir esas nuevas creencias, actualizar esas creencias personales. Segundo, traducir esas nuevas creencias personales en comportamientos. Esos comportamientos hay que interiorizarlos para que realmente se conviertan en nuestra manera de facto de funcionar para poder tener esa disciplina, para poder tener ese acercamiento al cliente, ¿no? Luego es adaptarlo, porque obviamente todo va a seguir cambiando y eso es lógico. Y una cuestión más, que quizás la que debería haber nombrado la primera y que tú lo has hecho, es involucrar. Es involucrar. Es decir, ese acompañamiento lo que incluye también es escuchar mucho a esos profesionales y tener muy en cuenta también su opinión, porque ese método, ese plan que luego se ejecuta, va a ser un plan muy, muy específico para esa organización. Pero Cuando es eso un es, plan de todos, sí, cuando es un plan de todos, funciona. sin duda, sin duda. Entonces, si realmente involucramos y acompañamos y ayudamos a actualizar esas creencias y conseguimos llevar a interiorizar esos nuevos comportamientos porque son buenos y seguimos con la mente abierta porque tenemos que adaptarlos, entonces de repente sí que vemos progresos. Y vemos progresos en esos equipos, como dices, equipos con los que estamos trabajando y equipos que obviamente ahí fuera necesitan de alguna manera un poco de ayuda y un empujón ante esta situación tan Es una intensa. actualización, ¿eh? Porque lo que yo me estoy encontrando es que todo eso está dentro. Lo que pasa es que en un momento dado el shock ha sido tan grande que yo conozco a gente que es que se ha quedado sentada en el sillón esperando a ver si esto se arreglaba, pero esto ya no vuelve a ser lo que era. Entonces hay hábitos que tenemos que introducir y que no podemos dejar atrás. Pues así es. Pues oye, este café ha quedado mucho más fluido que el anterior, ¿verdad? Ha estado la cosa más completa. La ventaja de estar Sí, dos. sí, la verdad que esto de tomar el café acompañado es siempre mucho más agradable.
Es interesante. Y en cualquier caso, me parecen muy interesantes las reflexiones compartidas y me parece que el reto evidentemente es un reto complejo, pero es un reto tan importante para una organización de cara a su recuperación, de cara a aprovechar las oportunidades que existen en el mercado, de cara a todo lo que es esa reinvención que muchas organizaciones están llevando a cabo, que creo que un programa, el planificar bien cómo actualizamos esa función de ventas, es clave prácticamente para cualquier empresa. Muchas gracias, Leandro. Un placer tenerte en el café y gracias por acompañarnos otra vez. Gracias a ti, bueno, a vosotros, y ya sabes que me encanta, así es que espero que nos veamos por aquí pronto. Claro que sí. Gracias a todos y seguimos estos jueves con nuestros cafés virtuales y con asuntos importantes dentro de la gestión de personas y de la adaptación de las organizaciones. Hasta pronto. Buenos días. Un abrazo.